Apartado G, ¿a qué horas se produjeron más urgencias? Este lo estuvimos viendo también la semana pasada, aunque no lo hicimos. Y no lo vamos a hacer porque es exactamente igual que el que hicimos respecto de qué médicos atendían a más pacientes. Este problema se hace haciendo un map, de forma que a cada hora le corresponda el número de ingresos que se produjeron esa hora. Se hace un map, repito, de tipo integer a integer, relacionando cada hora con el número de ingresos que se produjeron esa hora. A ese map se invierte, es decir, se convierte en un integer list de integer, donde en el conjunto de claves ahora estarían el número de ingresos por urgencia y en el conjunto de valores estaría una lista con las horas a las que se produjeron esos ingresos. Y por tanto, para saber simplemente a qué hora se produjeron más urgencias, lo que tenemos que hacer es obtener el valor máximo del conjunto de claves de ese mapa inverso. Insisto, es exactamente igual que el de los médicos, pero donde ponía antes médicos ponemos horas y lo demás es igual, porque incluso lo que estaba en el conjunto de valores era el mismo. Antes era el número de ingresos y ahora sigue siendo el número de ingresos. Así que es el mismo problema. Intentadlo vosotros. El siguiente, obtener una lista con los ingresos ordenados por tiempo de consulta, entendiendo por tiempo de consulta la diferencia entre la hora de alta y la hora de baja de mayor a menor. Bueno, más que la hora de baja, debería decir la hora de ingreso. Repito, cada ingreso tiene un tiempo de consulta, que es la diferencia que hay entre las dos horas, la de alta y la de ingreso. Y lo que nos están diciendo es que tengamos una lista por los ingresos ordenados de mayor a menor tiempo de consulta. Os recuerdo que para hacer este ejercicio, el tipo hora tenía un método que se llamaba diferencia minutos, que dado una hora, que se le pasaba como argumento, y otra hora que invocaba, devolvía un integer con la diferencia de minutos que había entre las dos horas. Por lo tanto, para hacer este problema, nosotros utilizaremos el método diferencia minutos. Eso por un lado. Por otro lado, lo de siempre, dice obtener una lista con los ingresos ordenados por tiempo de consulta. Por tanto, ¿qué debe devolver este método? Este está bastante claro. Una lista de ingresos, ¿no? Lista de ingresos ordenada por tiempo. Bueno, y como siempre, lo primero que hacemos es nos creamos la lista que va a ser devuelta al final del método. Bueno, nos piden una lista ordenada. ¿Qué hay que hacer cuando nos piden una lista ordenada? Un compareTo, seguro, un comparator. Lo que realmente nos está pidiendo esto es un comparator. No puede ser un compareTo porque ingresos ya tiene su orden natural y no podemos modificarlo. Ahora lo que queremos hacer es un comparator para el tipo ingreso y que ese comparator sea pues por tiempo de servicio, por así decirlo. Como es un comparator correspondiente a ingreso, lo vamos a meter dentro del paquete ingreso. Entonces aquí me voy a crear una nueva clase que se va a llamar, por ejemplo, comparador ingreso por tiempo y que va a implementar pues a comparator de ingreso. Vamos a hacer un comparador para ingresos, es decir, que dado dos ingresos, nosotros los vamos a ordenar por la diferencia de tiempo que haya entre el ingreso y el alta. Como es un comparador, todo comparador debe tener un método que redevuelve un int y se llama como compare. Y recibe, ¿qué recibe el método compare? Dos objetos del tipo que vamos a comparar. En este caso, dos tipos de ingresos. Vamos a llamarle I1 e I2. Un comparador implementa un único método. Bueno, también puede implementar un constructor. En este caso no lo necesitamos. Implementa un método compare que devuelve un entero que será mayor que 0 si I1 es mayor que I2. Mayor en el sentido en el que vayamos a comparar. Supongamos que la variable que vamos a devolver es R. ¿Qué tendría yo que hacer? Bueno, pues yo lo que voy a comparar es el tiempo en minutos entre el alta y el ingreso de I1 comparado con el tiempo en minutos entre el alta y el ingreso de I2. Por tanto, yo lo primero que debo hacer es obtener las diferencias de tiempo de los ingresos I1 e I2. ¿Cómo hago eso? Entonces voy a definir primero el atributo, vamos a llamarle tiempo 1, el atributo no, la variable local, tiempo 1, que será la diferencia de tiempos del ingreso I1. Por tanto, pongo I1.get hora alta. ¿Cómo obtengo la diferencia de tiempos con respecto a la hora de ingreso? Pues pongo punto, diferencia minutos, con respecto a la hora de
ingreso. Repito, lo que hemos hecho es obtener la variable tiempo 1, que corresponderá al número de minutos de diferencia que hay entre la hora de alta del ingreso 1 y la hora de ingreso del ingreso 1. Esto mismo lo repito para el ingreso 2 y le llamo tiempo 2. Tiempo 2 es la diferencia en minutos de la hora de alta entre el ingreso 2 y el ingreso 1. Ya tengo los tiempos en minutos de los dos. Ahora cuando digo el valor de R es igual, comparo tiempo 1 con tiempo 2. ¿Cómo comparo tiempo 1 con tiempo 2? Tiempo 1, compare to, efectivamente, con tiempo 2. Con esto lo que estoy haciendo es devolviendo un valor mayor que 0 si el tiempo 1 es mayor que el tiempo 2, que es justo lo que yo quiero. Un valor igual a 0 si son iguales y un valor negativo si tiempo 1 es más pequeño que tiempo 2. Tanto los compare to como los comparadores se implementan usando los compare to de los atributos implicados. El valor te lo va a dar la comparación entre los tiempos. De forma que si tiempo 1 es mayor que tiempo 2, entre comillas, ingreso 1 es mayor que ingreso 2. Eso es lo que tú estás diciendo. Volvamos al enunciado. Obtener una lista con los ingresos ordenados por tiempo de consulta. Ya tenemos el comparador. El conjunto ordenado que lo tenemos nosotros en this.getIngresos. Con eso hemos conseguido que en la lista estén todos los ingresos, pero no hemos conseguido que estén ordenados. Vamos, estarán ordenados por ingreso. Os recuerdo que los ingresos se ordenaban por hora de ingreso, pero nosotros no los queremos ordenados por hora de ingreso, los queremos ordenados por tiempo. Entonces, eso es, ¿cómo se hacía un sort? Collections.sort de la lista, coma, el comparator. Bueno, con esto tenemos ordenada la lista. Escribir en un fichero de texto la lista anterior. ¿Qué debería recibir o devolver el método para escribir en un fichero de texto? ¿Debería recibir el nombre del fichero? ¿Y debería devolver algo? No, no debe devolver nada. Es un método void. Decía que devuelve un void como le pasa a la mayoría de los métodos que imprimen. Public void, imprime lista fichero y le paso como argumento pues un nombre de fichero. Es decir, yo quiero proporcionarle a la clase urgencia un método que sea capaz de escribir en un fichero de texto la lista que acabo de hacer antes. Entonces, ¿qué argumentos debo proporcionarle al método? Pues lógicamente el fichero en el que quiero escribir, el nombre del fichero. ¿Me debe devolver algo? No. Vamos a ver, repasemos la escritura en ficheros. ¿Qué clase implementaba la escritura en ficheros en Java? PrintWriter era la clase que implementaba la escritura de ficheros. ¿Y cómo se invocaba? Un nombre de fichero. Cuando intento hacer la creación de un objeto de la clase PrintWriter, al igual que me pasaba con los objetos de la clase Scanner, me salta un error en el cual me dice que hay una excepción que no estoy manejando. Entonces, se puede hacer de dos formas. O bien, como siempre digo, propagar la excepción hacia arriba, lanzar la excepción, o bien tratarla. Lo lógico siempre es tratarla dentro del código. ¿De acuerdo? Eso es lo más adecuado. Por tanto, nosotros deberíamos de poner aquí siempre este trozo de código de la creación del PrintWriter dentro de una instrucción try catch. Y pues lo que podemos hacer es system.out, pues algo así como error en la apertura del fichero para escribir de nombre nonfile. Repito entonces, esto sirve tanto para el scanner como para el PrintWriter. Siempre que nosotros vayamos a invocar a un objeto o al constructor de la clase PrintWriter, debemos de tratar la excepción file not found exception. Entonces nosotros ya tenemos nuestro fichero para escribir y el objeto que lo maneja se llama PrintWriter. Siguiente paso. Os recuerdo que tenemos que escribir una lista ordenada de ingresos por tiempo de tratamiento. ¿Qué deberíamos hacer? Vamos a llamar al método anterior, que se llama getListaIngresos ordenadas por tiempo. ¿Quién invoca este método? ¿Y qué devuelve? Una lista. Pues una lista que tenemos que definir, claro. Ya tenemos la lista. Siguiente paso. Yo tengo la lista. Ya tengo el fichero. Y ahora lo que dice el enunciado del problema es escribe en un fichero la lista anterior. ¿Cómo se escribe en un fichero?
con un print o println. Con un println podemos escribir. ¿Pero qué escribimos nosotros? ¿Podemos escribir la lista directamente? Claro, si yo intento escribir la lista, entonces imprimiría todo el objeto lista, todo en una sola línea. Como no es lo más adecuado imprimir toda la lista en una sola línea, lo que vamos a hacer es imprimirla recorriendo la lista. Por tanto, nosotros ahora recorremos la lista y lo que hacemos es, pues, imprimir en el fichero cada ingreso, de forma que imprimirá cada ingreso en una línea. ¿Qué me falta? Cerrar el fichero. Si quisiéramos poner un separador entre ingreso e ingreso, pues tendrías que hacer un pw.println o print. ¿Qué separador quieres? Una coma, por ejemplo. Lo que pasa es que esto imprimiría ingreso, coma, ingreso, coma, ingreso, coma en el fichero, todo uno detrás de otro. Fíjate que es el ingreso completo lo que estamos imprimiendo. Es decir, que cuando nosotros invocamos al print de ing, lo que estamos haciendo es imprimiendo en el fichero lo que diga el toString de ingreso. Lo digo porque la coma que tú quieres poner no es entre los campos del ingreso. El ingreso es completo, lo que diga el toString de ingreso. Que si lo vemos aquí, el toString de ingreso lo que hacía era una llave, la hora de ingreso, un guión y el número de la seguridad social. Eso era para nosotros un ingreso. Entonces lo que aparecerá en el fichero será la hora de ingreso, el guión y el número de la seguridad social. Y así sucesivamente para cada ingreso. Repito, el print es muy sencillo de usar. Tenemos dos posibilidades, o print o println, no hay más. El print lo que hace es imprimir y no salto de línea, el println imprime y salta de línea. ¿Yo puedo ponerle que imprima y separe por una coma? Sí, simplemente poniéndoselo aquí. Ahora, ¿esto qué es lo que haría? Pues imprimiría un ingreso, coma, otro ingreso, coma, sin saltos de línea. ¿Que quiero que imprima un salto de línea entre cada ingreso? Pues entonces en vez de utilizar el print, utilizo el println. Y a la pregunta, ¿cuál fue el ingreso que más tiempo estuvo en urgencias? ¿Cómo se responde? Yo tengo una lista ordenada de mayor a menor. Por tanto, ¿cuál es el que estuvo más tiempo? El mayor es el primero de la lista. No me hace falta volver a calcular un máximo, ya los tengo ordenados. ¿Cómo se devuelve el primer elemento de una lista? Get de 0. ¿Qué debe devolvernos? Lo que nos preguntan es, ¿cuál fue el ingreso que más tiempo estuvo en urgencia? Por lo tanto, esto debe devolver un ¿qué? Un ingreso. Y lo podemos llamar get ingreso máximo tiempo. Bueno, ¿y qué debe devolver? Un ingreso. ¿Cuál? El primero de la lista. ¿De qué lista? Eso es, la del método que llamaba esta. Ya tengo la lista. Y ahora hago get y 0. Nosotros ya tenemos una lista que hemos creado aquí con su comparator y ya está ordenada. Cuando nos piden el paciente que más ha estado, pues lo único que tengo que hacer es devolver el primero. Se podía haber hecho entero desde el principio, es decir, cogerse los ingresos, meterlos en una collection, ordenar la collection y decirle collections.max de la tal. Claro que se puede hacer. ¿Pero está bien hecho? No, no está bien hecho. ¿Por qué? Porque no estamos reutilizando nada, estamos partiendo otra vez desde cero. Entonces, este problema, ¿cuál fue el ingreso que más tiempo estuvo en urgencia? En principio parece un problema muy complicado, que hay que hacer muchas cosas, no hay que hacer nada. Lo único que hay que hacer es reutilizar lo que ya tenemos.